Bienvenidos y bienvenidas al Parque Nacional Manuel Antonio, que es el parque más visitado tanto por nacionales como extranjeros en Costa Rica. Hace 4 días me subieron a mí, pero yo como tico aquí doy la cara, porque yo no necesito ocultarle nada a nadie. Y muy claro se lo dije a él, si usted quiere compra el tiquete, si no quiere no lo compra, pero no está obligado, pero eso se les vende $65, Sí, es lo que es lo que vale. cuesta. Quiere decir que si usted viene al Parque Manuel Antonio, compre su tiquete, ¿verdad? Nada, aquí, para que no venga aquí y se lleve una mala impresión o qué es lo que pasa, que viene la gente y dice ladrones esto, ladrones, pero no se explica bien. Vean los colores verdes, qué chiva, es como un verde, no sé, como fosforescente, como brillante. Este es el color de la arena en la playa Manuel Antonio. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al Parque Nacional Manuel Antonio, que es el parque más visitado tanto por nacionales como extranjeros en Costa Rica. Este parque está a explotar, está pero llenísimo, está increíblemente saturado de turistas en este momento. Yo no lo puedo creer porque he pasado por acá, pero nunca lo hizo tan lleno como ahorita. De hecho, las entradas se pueden comprar normalmente solo en línea, o por lo menos en este momento solamente en línea, y hay bastante alboroto al respecto porque hay muchos turistas por acá que desean comprar la entrada y no hay disponibles, hay que comprarla con tiempo de anticipación. Entonces, bueno, vamos a ver todo lo que podemos observar en este paraíso natural donde se junta la selva y la playa en un solo lugar, creando un paisaje único en Costa Rica. El ingreso a este parque es regulado. Una de sus normativas es que la entrada se puede obtener únicamente en línea a través del sitio web que les voy a dejar en la descripción. Si se presenta al parque sin su entrada, el costo será de acuerdo a las políticas y el paquete turístico especializado que le brinden las empresas relacionadas al turismo que trabajan en las afueras del parque. Esto es importante aclararlo, ya que se han dado muchísimos malentendidos en redes sociales al respecto. Ya acabo de ingresar, pasé la entrada principal del parque. Ahí lo que es el personal del SINAC hace una rigurosa revisión. Bueno, para aclararles, el SINAC es el Sistema de Áreas y Conservación, Sistema Nacional de Áreas y Conservación de Costa Rica. Ellos aquí revisan muy riguroso lo que son las maletas de las personas que ingresan, porque es prohibido darle comida a los animales. Hay muchas problemáticas en cuanto a esto, ya que sobre todo los monitos, ellos crean una dependencia, inclusive cierta agresividad, cuando las personas no los alimentan porque se acostumbran a ellos y no buscarlo en su hábitat. Esa es una de las problemáticas. También la otra es la venta de etiquetas, ¿verdad? Que eso va a quedar muy aclarado por parte de un guía que tiene muchos años de trabajar acá. Entonces, básicamente esa es como la información más relevante de lo que es el ingreso. Aquí estamos con Don Wilbert, es un guía reconocido del parque, tiene muchísimos años. Me estaba comentando que tiene, ¿cuántos años, Don Wilbert? Más o menos 30 años de ser guía. Aproximadamente. Soy uno de los primeros guías. Bueno, imagínense, es pionero usted aquí en el parque. Bastante. Estaba comentándonos Don Wilbert acerca un poco de lo que es el tema de las entradas, que hay que prepararse con muchísimo tiempo. Aquí estas empresas trabajan también, ¿verdad? Tienen una declaratoria turística. Cada declaratoria turística tiene un permiso de 50 tiquetes por ley. El que quiere revisar el artículo lo puede revisar y ahí se va a dar cuenta que son 50 tiquetes. Y todo eso tiene un costo, digamos, ganar esa declaratoria, el funcionamiento de la empresa, los empleados, Correcto, el espacio aquí afuera, todos ¿verdad? los permisos, los seguros, porque cada compañía de esas que usted ve ahí tiene un seguro, ¿verdad? Entonces el precio no se les está vendiendo a nadie, el precio se les vende $65, Sí, es lo que es lo vale. que cuesta. Cuesta aquí en el hotel, cuesta en cualquier lado. Y guías certificados, También guías preparados, certificados. ¿verdad? Sí, estamos muchos certificados, muchos a punto de certificarlos. Los prepara Lina o ICETUR, que es el que nos prepara a nosotros. Entonces, digamos, nosotros somos guías. Yo lo que le explico a ella, lo que quiere decir que si usted viene al Parque Manuel Antonio, compre su tiquete, ¿verdad? Nada, aquí, para que no venga aquí y se lleve una mala impresión o qué es lo que pasa, que viene la gente y dice ladrones esto, ladrones, pero no se explica bien. Entonces es muy bueno lo que ella está diciendo. Pues,
¿Alguna pregunta más? No, sería básicamente, don Wilber, eso, ¿verdad? Aclarar el tema de que aquí todas las empresas también tienen que ganar, que también se preparan y dan un servicio especializado y profesional y que todo eso también tiene un costo, Correcto, ¿verdad? es muy bonito porque la gente que entra al parque y va con un guía, el guía les explica. Aquí viene mucha gente y entra sola y en veces no ven nada. El guía les van contentos, se llevan una buena imagen del país, se llevan un buen tour del parque, porque no es de venir al parque y entrar aquí. Al nacional, uno lo entiende al nacional porque nosotros tenemos esto aquí todos los días y animales, pero para un extranjero esto es algo muy bonito. Ajá, y es una vez allá, quién sabe cuántos años, ¿verdad? Que va a venir, o tal vez la única vez en la vida. Sí. Entonces es muy bueno esto, entonces que cuando la gente venga aquí al parque, agarren un guía. Sí. Si hay que hacerles precios, se les hace el precio. Vale la pena. Pero vale la pena. Entonces para que también disfruten el parque, respeten el ecosistema, porque no es de venir aquí, y esto fue que la universidad, la UNAC, hizo un estudio y lo bajó a 1.500 personas, ahorita están 2.000. Pero ahora la próxima semana creo ya se abre, tengo entendido, creo que se abre Punta Catedral, que es el sendero que están haciendo nuevo todo esto. Es un sendero universal porque es para personas con discapacidad y todo eso. Todas las personas que vengan aquí van a disfrutar más del parque. Todos estos senderos que usted ven aquí también son hechos, son recién hechos. Entonces, le da un muy buen mantenimiento. Sí, no es lo que la gente piensa, que el dinero aquí viene y se roba, ¿no? Si usted puede entrar ahí, va a ver que sí, el parque tiene mejoras. Entonces, para que venga y disfrute, igual se lo digo yo, el que venga en Semana Santa, traiga su tiquete. Sí, pero mucho más el turista también, no quiero que vengan al parque y digan ladrones, porque esa palabra es muy feo. Sí. Hace 4 días me subieron a mí, pero yo como tico, aquí doy la cara, porque yo no necesito ocultarle nada a nadie. Y muy claro se lo dije a él, si usted quiere, compra el tiquete. Si no quiere, no lo compra. Pero no está obligado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias más bien por la entrevista también, don Wilmer. Mucho gusto. Mucho gusto, hasta luego. He encontrado una amiga, vean qué especial y hermosa amiga. ¡Ay, qué linda! Vean los colores verdes, qué chivas, como un verde, no sé, como fosforescente, como brillante. Y ella huele las buenas vibras, entonces vino aquí a hacer amistad conmigo. ¡Qué linda! Estoy tan emocionada de tener esta amiga a la par mía. No, qué semejante preciosidad. ¡Oh, qué hermosa! Tiene unas rayas súper extrañas, todas bonitas.
significa el venado cola blanca para Costa Rica? ¿Este mamífero simboliza nuestro patrimonio de fauna natural? Es difícil verlo, pues es una especie en peligro de extinción por la caza ilegal y fue declarado símbolo patrio el 2 de mayo de 1995. En la mayoría de los senderos, a los lados, se pueden apreciar estos particulares cangrejos. Este cangrejito que estamos viendo es un cangrejo muy típico de las playas de manglares de Costa Rica. Se llama cangrejo azul o Cardizoma crasum. Cada una de las partes tiene su número y su explicación de cuál es la que continúa, y también tienen las indicaciones en braille. En este momento voy por el sendero de los perezosos. Y después de terminar el sendero de los perezosos, en el cual nos fue súper bien porque pudimos ver inclusive una mamá con su cría y estuvo demasiado tierno, lo pude grabar con la cámara, cosa que ni siquiera tenía el objetivo correcto, pero bueno, nos fue genial. Quería contarles que de este lado están los baños para cuando se terminan el sendero, está el servicio de que puedan ir o inclusive lavarse las manos, y de hecho por ahí también se va a la playa. Y de este otro lado tenemos lo que es un pequeño restaurante y también un souvenir. Después del restaurante tomé el sendero que está a mano derecha. Es un sendero que me parece que es como menos transitado, lleva hasta el mirador. Me faltan un poquito de escaleras ya para llegar. Pero a pesar de ser el sendero que creo que es menos tomado por la gente, porque el que está al otro lado va a dar a la playa.
Cuando se sale del sendero Los Perezosos, tenemos a mano derecha la playa y a mano izquierda este sendero. Entonces la gente normalmente se va para la playa porque obviamente Playa Manuel Antonio es uno de los atractivos más grandes de este parque. Sin embargo, acá podemos apreciar el bosque primario, que es el que más cuesta ver, ya que es el bosque que no ha sido intervenido por el ser humano. Podemos encontrar árboles gruesos como lo que es el ceibo. Es todo un privilegio caminar en medio del bosque primario porque nos encontramos árboles súper gordos, grandes de tronco y muy largos, y esto en el bosque secundario, que es un bosque regenerado, normalmente no lo podemos observar. Entonces vale la pena estarse ahogando subiendo estas escaleras y disfrutando de estar en medio de estas bellezas. Como parte de la flora que tiene el Parque Manuel Antonio, tenemos esta familia de Heliconia que se llama platanilla, y es una planta que necesita mucho calor y humedad para vivir. Posee largos periodos de floración y es súper importante para atraer colibríes y mariposas, también abejas, porque se alimentan del néctar de esta planta. Vean qué color más bonito. Es como un anaranjado, no sé, un color papayita, y tiene unas figuras muy raras y eso la hace linda. Esta palmera se llama palmera viscoyol y es una palmera muy apetecida porque tiene un fruto dulce que le gusta mucho a los monos tití y cara blanca. Bueno, y no cabe duda que es recomendadísimo venir al Parque Manuel Antonio. En definitiva es una experiencia única. Si vienen a Costa Rica no se pueden perder este parque. Algunas recomendaciones, bueno, básicamente se siente mucha humedad. Es precioso sentirse en medio de la selva y todos los animales que podemos observar, y las plantas también. Está cargado de flora y fauna silvestre excelente, preciosa, pero sí traer agua, muy importante. Se siente mucho como la humedad, como el calor, porque efectivamente estamos dentro de la selva. Entonces agua, sí, zapato cómodo, sí se camina bastante, pero sobre todo traer mucha agua. Esta es una planta típica de los humedales de Costa Rica, se llama viscoyol. Ella genera como una autodefensa tipo aguja, sin embargo algunos animales se atreven a atravesarla para gozar de su dulce fruto. Qué interesante camino de hormigas, no sé si sabían, pero ellas llevan este pedazo de hojita hasta su nido y lo revuelven con orines y heces y lo convierten en un hongo, que es lo que ellos realmente se comen. Bueno, y acá a mi espalda, una de las playas más famosas de Costa Rica, calificada como de las más bellas, no solamente de este país, sino también del mundo entero. Agua de color celeste, muy cristalina, para que definitivamente la vengan a disfrutar en el Parque Nacional Manuel Antonio. Y de este otro lado tengo el letrero icónico donde viene el nombre del parque y donde usualmente se toman las fotografías de recuerdos. Bueno, y no cabe pero ni siquiera la menor duda de lo precioso que es este mar de Manuel Antonio. Su arena es súper clarita, preciosa, es una arena blanca. Su mar de verdad es muy celeste, muy cristalino. Tiene olas, pero no son olas muy fuertes, son olas vacilonas. En realidad el lugar es súper paradisiaco. Solo en mis espaldas yo sé que pueden apreciar la belleza de este lugar, y obviamente si lo conocen van a confirmar que efectivamente vale la pena venir al Parque Manuel Antonio. Vale la pena pagar el ingreso, ya sea con o sin guía, de acuerdo a las posibilidades de cada quien, pero efectivamente es un lugar
que es de esos lugares que se dicen imperdibles en Costa Rica. Este es el color de la arena en la playa Manuel Antonio. Este es el mirador de Manuel Antonio, son varios pisos que hay que subir, sin embargo vale la pena para tener una vista como esta. Desde la parte más alta del mirador de Parque Manuel Antonio me despido, esperando que les haya fascinado este lugar para visitar en Costa Rica. Cuando vienen definitivamente tienen que visitarlo, con esta preciosa playa a mi espalda y aquí después de haber subido todos estos escalones de este mirador, que la verdad es que sí da un poquito de miedo, no es como súper alto, pero sí da un poquito de miedo. Las tablas suenan un poquito donde uno camina, pero bueno, es parte de la experiencia. Cuídense mucho, los quiero mucho y por favor ayúdenme suscribiéndose y dándole like al canal para poder seguir creciendo, haciendo eso que me encanta, tanto para mí como para mostrarles a ustedes.